Y es que justamente, bueno, ahorita te escuchaba, José, y, y traía a colación un poco esto mismo que decía con Milay, ¿no? O sea, seguimos hablando un poco como de lo mismo en todos los ejes, ¿no? O sea, en energía, en salud, en comunicación, todo, seguimos hablando un poco de lo mismo, porque justamente acabas de poner, yo creo que otra cosa ahí clave, que es el tema de la soberanía, ¿no? Y me pareció así súper claro cómo lo planteas, porque evidentemente hablar de ciencia sí nos ha llevado como bien decías, a fetichizar, ¿no? El tema, y sin embargo producir ciencia, ¿no? Que es de lo que se trata, es parte de la investigación que nos permitiría también transitar un poco hacia, no un poco, un mucho, hacia la soberanía, porque justamente es lo que no se ha podido lograr, ¿no? Una de las cosas que llamaban la atención en esta presentación que se hizo en la mañanera es que en torno a esto pues se da la buena noticia donde, bueno, y ya está la vacuna patria, ¿no? O sea, es decir, a eso tendríamos que estar aspirando y no a lo otro que era como se venía trabajando. Pero más allá de seguir comparando y diciendo, bueno, es que así se hacía antes y la intención es hacerlo, ¿cómo? Que a mí me llamaría a preguntar puntualmente, pues, ¿qué es esta nueva regulación que va a impedir que haya estos gastos exorbitantes que se vayan más allá de los privados, pero ¿a qué se iba en estos privados, no? Donde conocimos cosas como la gran investigación hacia el papel higiénico y a las galletas, y por ahí hay varias cosas así súper absurdas. Dentro de esta nueva regulación, en concreto, ¿qué es lo que va a impedir esto? Porque, bueno, también habría que recalcarlo, ya lo dijo Milay, creo, pero bueno, no hay una reducción de presupuesto como tal, más bien es hacia dónde va direccionado, ¿no es así, Milay? Sí, justamente. Bueno, Pepe me hizo también reflexionar otras cosas. Y sí, Pepe, son 45.000 millones. Yo tengo la cifra delante, pero 45.000, exactamente 643 millones de pesos. Tienes toda la razón. Y bueno, más de lo que se hizo, gracias Yasmín, es, bueno, cómo va a ser ahora o también hay otros fenómenos, ¿no? Interesantes que a lo mejor no relaté pensando que podríamos dialogar un poco más el tema. Y quiero comentarle un poquito, Yasmín, antes de pasar a lo que acabas de comentar, que es que una de las características del neoliberalismo es usar el derecho, me voy a volver al derecho un poco, como ya les dije, hacer una serie de modificaciones legislativas mediante el legislativo, y donde se refuerza mucho también el Poder Judicial como ratificación de todas estas modificaciones legislativas, porque si hay una impugnación, ellos ratifican la ley, etcétera, etcétera. Cosa que hoy también estamos en grandes contradicciones con respecto a esto, a modificaciones que queremos hacer y el Poder Judicial las empieza a frenar. Pero además de hacer ese proceso de modificaciones legales, que es el Poder Legislativo y que implica todo ese proceso de constituyente que yo decía, de constituyente y de constitucionalización, porque es que partes de la Constitución y vas modificando todo el sistema jurídico. Después hay una actitud en la administración, y esto es importante que se conozca, porque la administración pública también es la que ejerce ahora y va a establecer todos esos lineamientos, todas esas especificaciones, todo lo que son lineamientos, todo lo que son una serie de lo que se llama lo técnico operativo de una política pública. Y antes, y voy a recalcar esto porque no lo comenté, como que no vi todo el tiempo, y antes, y hay una cosa muy importante que se hacía antes, que era el desvío de poder. El desvío de poder es una figura que es que tú dentro del marco de la legalidad, que ya la tienes ahí establecida en función de los intereses privados, buscas que toda la política pública y que todo lo que hagas en los lineamientos internos, que puede ser de otra manera, en una institución tenga una intención diferente al bien común o al bien social. Esto lo quería recalcar porque es muy interesante cómo funciona el derecho y el Estado como ese instrumento del capital,
Bueno, siempre ha sido esto un proceso histórico, ¿no? Pero en el liberalismo en México esto funcionó así en todos los sectores, como Yasmín tú dices, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. En salud hay muchas evidencias. Se estaba mencionando también el tema del ISSSTE, ¿no? Cómo en el ISSSTE, se mencionó en la mañanera, cómo en el ISSSTE están haciendo toda una serie de cambios con respecto a cómo hay una falsa sentido de lo público porque todo se concesiona, el servicio, entonces se concesiona lo privado. Entonces son formas de desviación del poder y se hace dentro del marco de lo legal. Pero bueno, ¿qué está pasando ahora y hacia dónde estamos yendo? Justamente, eh, un tema fundamental es que CONACYT, en la nueva ley que se propone, que se discutió muchísimo, eso lo recalco, porque no es eso que no se ha discutido, que no ha habido foros, que no hubo foros en la Cámara. Es como, bueno, a ver, es como seguir en un grito de sordera en un ambiente democrático, porque si estamos en democracia y defendemos la democracia es esa deliberación y bueno, llega un momento en que hay argumentos que son los que preponderan y preponderaron los argumentos de lo que se propuso en la ley. Y en ese sentido, aunque ya esto se viene habilitando, el tema es cómo el nuevo CONACYT, que es un nuevo CONACYT en cuanto que es también de humanidades, articula mediante las políticas públicas todos los principios que estableció en la ley. Una ley es general y una ley es un lenguaje abstracto y sistémico que tiene todo un componente de principios que están muy adecuados a la transformación que estamos llevando a cabo, como todo lo que fue lo que comenté y lo que Pepe también reafirmó, el tema de lo público, el tema de la rectoría del Estado, etcétera, el tema del derecho humano a la ciencia. Y fíjense, el derecho humano a la ciencia es un término y los derechos humanos están insertos en toda una lógica del Estado garantista constitucional del derecho que es la Constitución mexicana hoy. En esos mismos cambios que se hicieron durante el periodo neoliberal y antes, nos llevaron a un sistema teóricamente de lo que se le llama garantista o un Estado constitucional de derecho. Y si nos llevaron allí, la ley está muy acorde a ese sistema, que es pensar que los derechos humanos son el centro del funcionamiento institucional del Estado y a partir de él el Estado debe derivarse de una serie de obligaciones. Y cuando digo el Estado, digo poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, CONACYT está en el ámbito de la administración, por tanto, el ejecutivo y todas las políticas públicas que hace las tiene que hacer en función de satisfacer ese derecho humano a la ciencia. Y esas son sus obligaciones. Entonces, a partir de ahí debe generar políticas públicas, que la ley establece de manera muy interesante todos los principios de políticas públicas para redistribuir todos estos ingresos en función de lo social, en función de una equidad con las instituciones, porque esa es otra. Instituciones que recibían muy poco de financiamiento, otras que recibían muchísimo, porque también había todo un compadrazgo ahí en el sentido de intereses. Y ahora cómo esto se distribuye en proyectos, como también decía Pepe, proyectos nacionales de interés social y a la vez dentro del sector universitario. Por ejemplo, hay un reforzamiento muy fuerte de los centros de investigación público, que son muchos, que son pequeños, son mucho más pequeños, son pequeñas universidades que no tienen la característica de una universidad, pero son los centros que fue muy discutido porque realmente estaban como muchos, más que minimizados, en una disparidad tremenda con respecto al uso de los recursos, y había centros como el CIDE que tenían muchísimos recursos y otros centros que tenían muy poco anualmente. Entonces, esa redistribución del presupuesto y de los recursos para ellos, el tema de las becas que sigue y que ahora se van a otorgar de manera directa, no medir esto meritocráticamente, y tenemos una corresponsabilidad los académicos y las académicas en los posgrados de exigirle a nuestros estudiantes calidad en los posgrados y que se gradúen, eficiencia terminal, todo esto, pero que no sea justamente esto vinculado a las becas, porque también hay un proceso en el cual tú tienes que generar mayores plazas, personas que se quieren dedicar a la investigación,
no el que hace una maestría, porque hace un doctorado, etcétera, y estas plazas justamente cómo las generas, si no es con un tiempo, y justamente estos periodos de formación también ayudan a que tú mantengas una vida adecuada, que no todavía digna, sino adecuada, básica, como estudiante hasta que te vas formando y puedes competir en una plaza en el sector público o en el sector privado desde el punto de vista académico. Entonces, ¿cómo va a ir funcionando todo eso, todos estos temas de políticas públicas, de presupuesto? No deja de participar el sector privado en todos estos procesos. Es una discusión que tuvimos muchísimo, que estuviera el sector social, el sector estatal, pero que también estuviera, que algunos podríamos estar menos o más de acuerdo con que participara el sector privado, pero al final queda porque también el sector privado puede aportar en muchísimas cuestiones de investigación siempre y cuando se haga con este sentido social. Y cuando revisas la ley, la aprobación, etcétera, todo lo que se fue estableciendo, todo lo que se ha sido aprobado, es una ley muy completa, que es un lenguaje abstracto que se tiene que poner en la práctica. El derecho es un fenómeno no solamente normativo, no es una ley. El derecho necesita para que realmente se cumpla un ciclo en el cual el derecho realmente se hace efectivo, ese derecho humano a la ciencia, es única y exclusivamente en la práctica social. Entonces, sí podemos hablar de un derecho humano a la ciencia muy bonito, pero eso es un derecho de papel, si solo hablamos de la ley. Y las prácticas están establecidas en una administración pública que justamente la debe llevar CONACYT, la está llevando, de tener todas estas intencionalidades, de que los presupuestos se dirijan hacia ámbitos de investigación vinculados a lo social, por ejemplo, a pueblos indígenas, a recursos naturales, a temas de salud, como el tema de la vacuna. Cuando hablo de pueblos indígenas, sobre todo recursos naturales, temas de agua, por ejemplo, los problemas de agua que tenemos en el país. Por poner un ejemplo, que se ha hablado mucho en muchos lugares, pero la gente no vincula cómo puede ser, bueno, pues justo ahora y los científicos y las científicas de nuestro país lo que tenemos es que investigar para solucionar esos problemas de agua para uso personal y doméstico y para también el uso de la agricultura, porque al final también los derechos son interdependientes, ¿no? Podemos tener agua y no tenemos alimentación, pues nos falta también algo. Y así sucesivamente, todo este tema, todos estos problemas, el tema por ejemplo, en el caso de la alimentación, que no haya transgénicos y seguir investigando cuánto daño hace todo este proceso de los transgénicos. Todo esto ya son políticas públicas internas, ya está establecida la ley. Ahora todo esto tiene que caminar con más profundidad porque ya ha venido caminando en el sector y que haya una comunicación y un diálogo que fluya entre todas las instituciones universitarias, académicas, y el propio CONACYT con toda la comunidad científica y también hay una cosa que discutimos mucho y que queda denunciado como principio, y es que haya participación social. Y eso es muy importante y ojalá también los académicos y las académicas tengamos ese compromiso de ir más allá de un proyecto, no solo que no solo sea que en su esencia científica también tenga un diálogo con lo comunitario, con lo social, con grupos sociales que nos aporten algo y sobre todo también que prevean y que aporten saberes, porque los saberes son saberes interculturales y saberes importantes, que no solo son los nuestros, los que en un momento determinado tenemos los investigadores y las investigadoras, sino los saberes populares, que son saberes incluso los tradicionales, que son antiquísimos, y todo eso hay que tenerlo en cuenta.